Nuestro comentario ahora es sobre la influenza en los niños. Los nombres de catarro, gripa, influenza pueden llegar a confundirse en estos días por la condición de que aún con clima frío hay predisposición al desarrollo de estas enfermedades respiratorias. Existen en la población personas y niños con síntomas similares, pero en diversos grados de afectación. De acuerdo a la forma como se comportan los signos de esta alteración respiratoria, se hace la diferencia. El catarro común es producido por una variedad de virus que afectan la mucosa respiratoria superior, desde la nariz hasta la parte inferior de la garganta, generando alteraciones con estornudos, congestión y escurrimiento de la nariz, molestias de la garganta, lagrimeo, dolor de cabeza, mal estado general y fiebre, todos en forma habitual de intensidad leve. Se le conoce como gripa o también como influenza a la enfermedad respiratoria causada por un grupo de virus muy específicos que se llaman influenza de tipo A, B o C y que tienen diferentes variedades y clasificación por algunos de sus componentes especiales, en concreto el H o el N, y que obviamente vienen también numerados por otros subtipos de su estructura y que definen entonces cuadros con los mismos síntomas anteriores, pero en una intensidad mayor que condiciona déficit en el rendimiento físico de la persona enferma y en el peor de las situaciones se puede complicar con alteraciones pulmonares o generales que pueden condicionar hasta incluso la muerte de la persona o del niño. La influenza afecta a personas de todas las edades y los niños son los grupos de mayor riesgo para su desarrollo y diseminación al facilitar la propagación a otras personas. Esta enfermedad se presenta más frecuentemente todos los años a finales del otoño y en principios del invierno, y en general se propaga de forma muy rápida entre la comunidad. La temporada incluye entonces por meses desde octubre a marzo. Esta enfermedad es sumamente contagiosa. El virus se disemina cuando una persona respira aire contaminado con partículas de otra que está enferma, que las libera mediante los accesos de tos o los estornudos, o bien tiene contacto con las secreciones respiratorias o de la saliva. Y entre los niños se da al compartir pañuelos, dulces, chuparse los dedos y tocarse entre ellos, entre otro tipo de variantes. Las manifestaciones clásicas que los niños tienen se conocen por causarles de forma súbita una fiebre elevada que puede llegar hasta 40 grados, escalofríos, dolores corporales que los mantienen sin una actividad física y están decaídos, llanto intenso y frecuente por los dolores de cabeza que llegan a tener, dolor de garganta y disminución de su apetito, tos seca y frecuente y con ganas de llegar a vomitar al presentar también su mareo, o vómitos, además de cuadros diarreicos. Esas alteraciones suelen durar de 3 a 4 días, pero la tos y la sensación de fatiga pueden prolongarse por 1 a 2 semanas, después que la fiebre ya ha desaparecido, observando en esos días, antes o después, que algunos integrantes de la familia también pueden haber desarrollado manifestaciones similares. A una menor edad, es más frecuente la existencia de síntomas o de signos digestivos como son los vómitos y la diarrea. En los menores de 6 meses, los datos van a incluir sensación de sueño, falta de apetito y deficiencia en la circulación sanguínea expresada como palidez y mal estado general. Cuando algún niño manifiesta estas alteraciones, deberá ser motivo de acudir al médico a la brevedad posible para su evaluación e inicio del tratamiento, que hay tratamiento específico que le permitirá dentro de las primeras horas de la enfermedad acortar su duración y mejorar sus síntomas. Y por otra parte, evitar la reproducción del virus en su interior en forma masiva y con ello disminuir la posibilidad de transmitir la enfermedad a las personas cercanas. Otros pacientes que requieren también de valoración inmediata son los niños que sufren de alguna enfermedad crónica de los pulmones, del corazón, que tienen problemas hormonales o de tipo nutricional, ya que en ellos la evolución es más rápida y de forma frecuente con complicaciones que condicionarán su atención hospitalaria. El resto de los niños y adolescentes deberán de acudir siempre a una valoración médica particular o servicios de urgencia cuando noten las alteraciones de la infección, con la finalidad de considerar si están desarrollando influenza y recibir de igual forma el tratamiento con el mismo objetivo. Es obligada la atención de urgencias en cualquier institución si un niño manifiesta complicaciones en su cuadro, como son, por ejemplo, los datos de deshidratación que pudieran manifestarse como un llanto sin lágrimas, sequedad de las mucosas, disminución del flujo urinario. Cuando su aspecto también se note demasiado decaído o su mirada se note hasta un poquito apática,
vómitos frecuentes o una temperatura muy elevada y constante, o incluso si hay una deficiencia en la coloración de la piel. Para confirmar la enfermedad se podrá tomar una muestra de moco de la nariz o de la garganta para ser enviado a los laboratorios especiales, habiendo también ya disponibilidad de algunos estuches de diagnóstico rápidos que se pueden emplear a nivel del consultorio para hacer las pruebas rápidas. A fin de tener un control y datos estadísticos verídicos, cada uno de los casos se deberá de registrar ante la Secretaría de Salud con la finalidad de tomar medidas especiales en caso de un comportamiento de afección masiva en toda la comunidad. Los reportes de mortalidad también deben de ser referidos a la Secretaría con el propósito de identificar en el momento en el que se establezca por definición el número de casos para considerar niveles de alerta especiales para acciones diferentes a utilizarse. El inconveniente para estos registros es que muchos casos particulares y hospitalarios pasan por desapercibidos o son mal diagnosticados, por lo que el registro no es totalmente exacto. El tratamiento médico va a depender de las características que tenga el paciente en particular y su dosis de acuerdo al peso que llegue a tener correspondiente, por lo que es necesario acudir al médico para que se define el tratamiento y con recomendaciones más precisas para su hijo en especial. En cuanto a la situación preventiva, no hay forma de negar que la más adecuada es la vacunación con el biológico correspondiente que existe, que se deberá de aplicar en preferencia por lo menos 2 semanas antes de que inicie la temporada de influenza. Y de esa forma se justifica que su aplicación sea en la segunda mitad de septiembre. De forma ideal, se debería de cubrir la mayor parte de la población y el inconveniente es que no se cuenta con la producción y la compra suficiente para para cubrir esta condición. Y por esa razón se establece la prioridad en la población al grupo de edades que puedan tener una evolución más grave, pero no exenta que si alguna persona tiene factores de riesgo por enfermedades crónicas, acuda también en forma temprana para su aplicación. Todas las personas que tienen contacto con grupos numerosos de enfermos, como personal de salud o escolares, como por ejemplo los maestros, y de ser posible los grupos escolares, deberán de tener la prioridad para su inmunización de una manera temprana. En forma preventiva, es más adecuado que la vigilancia en la entrada escolar fuera supervisada mejor por personal capacitado y no profesores que no tienen ninguna experiencia en estas evaluaciones. Y de igual forma, proceder con ellos, mismos si ellos también tienen datos compatibles de la enfermedad, suspenderlos de sus actividades para evitar que ellos sean los que transmitan el padecimiento a los alumnos. El aseo de las manos constantes con agua y jabón es la mejor medida profiláctica para evitar la diseminación y no deberá de ser cambiada con el empleo de gel o antisépticos que solo se justificarán a falta de que no haya oportunidad de realizar el lavado de las manos. Bien, amigos, de esta manera terminamos el tema. Esperamos haya sido sagrado. Si así lo considera usted, puede marcarlo con un like a este video. No olvide suscribirse a nuestra página, a nuestro canal de video, además de activar las notificaciones para recibir el mensaje cuando se publiquen nuevos, que estamos procurando hacerlo de una manera diaria. También ahí tiene disponibles los enlaces para poder compartir a través de sus redes sociales que les van a dar acceso a el hecho de asistir al blog, donde ya se describen otro tipo de cuadros en donde usted puede tal vez consultarlos antes de que aparezcan este tipo de videos y también poder adquirir los libros en forma electrónica o en forma física. Nos resta solamente agradecer su atención y esperamos contar con ella en la siguiente. Hasta luego.